Cada vez que alguien escribe sobre un ser humano que conoció, corre el riesgo de caer en el homenaje, en que el lector sienta que está haciendo un homenaje. Y en mi opinión, cuando eso se siente, esas páginas apestan literalmente. Se siente que el escritor quiere quedar bien con un ser humano, vivo o muerto, y esas páginas son muy difíciles de tragar. Yo quería preguntarle a Frank, ¿cómo fue el sistema? ¿Y cómo fue posible que te alejaras de un homenaje e hicieras un retrato tan preciso de Aura? Primero, gracias por venir. Y es para mí muy especial estar aquí con alguien que yo considero uno de los mejores amigos en mi vida, ¿no? Martín. Es muy interesante lo que preguntas. Eso de convertir el personaje en homenaje es un peligro que nunca me ocurrió que existía ese peligro. Cuando salió el libro en Francia, me dijo la esposa, estuvimos hablando, la esposa de mi traductor, dijo, este fue un libro muy peligroso. Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces vamos hablando, me ocurrió, dice, ¿qué hubiera pasado? No, tú querías, porque la protagonista del libro es Aura, es más que todo un libro sobre Aura, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si uno de los lectores habían pensado que era un retrato muy idealizado? O si, por fallos de mi propio talento, los lectores habían pensado, pues, ¿qué es la gran cosa? Ella no es tan interesante, es como una mujer ordinaria, ¿no? Nunca me ocurrió, si me hubieran ocurrido esos peligros, quizás yo hubiera puesto mi dedo en el balance, ¿no? Pero como yo escribí esta novela tan adentro de mi duelo, tan adentro de un estado de locura total, es la verdad, que nunca me ocurrió pensar en cómo los lectores iban a recibir este retrato. La única cosa que yo quería hacer es poner en palabras mi Aura, con todos sus aspectos. No lo estaba juzgando. No estaba diciendo, solo tenemos que poner aquí la Aura buena onda, la Aura brillante, la Aura divertida. Ahí está la Aura frágil, la Aura neurótica, la Aura que nunca deja de hablar, la Aura que te agobia a veces, porque despierta hablando y duerme hablando. ¿No? Ahí está, you know, y cuando yo a mí podemos hablar, you know, de muchas cosas, pero yo desde el principio, el libro era para mí una manera de negar la muerte, negar que ella no estaba, ¿no? De seguir conversando con ella, de seguir, por eso es una razón que es novela, escrito como está, porque ahora era hecha de literatura. Tú veces, como tú sabes, tú lees sobre Bolaño y Borges, y tú dices, esos son gente hecha de literatura. Ahora igual, ¿no? Es la única persona, con Toivin también es otro, tú algo también, que tú sientes que rasgas va a salir literatura de sus venas. Y yo quería como seguir ese diálogo, ¿no? Pero también, cuando yo digo que he hecho, que cuando, en el famoso libro de Joan Didion, ¿no? Que ella escribió después de la muerte de su esposo, que tiene el título del año del pensamiento mágico. ¿Qué es pensamiento mágico? Es la cosa más común en el duelo, y más que todo en el duelo traumático. Es que tú niegas, tú quieres negar que no va a volver. Tú quieres negar que de veras no sigue viva de una manera u otra. Y para mí, escribir este libro fue una manera de hacer eso. No fue ejercicio de memoria. Ahora estaba muy, muy presente. Yo hace unos meses leí, acaba de salir en inglés, no está en español todavía creo, el nuevo libro de Oliver Sacks
sobre alucinaciones. Y él dedica ahí un capítulo entero a las alucinaciones del duelo traumático. Que el duelo traumático es distinto que de los otros duelos, ¿no? Un duelo traumático sucede, dicen los expertos, cuando tu ser querido o querida, ¿no? Es aún peor si esa persona es el centro de tu vida, la persona que es, digamos, el fuente de tu propia felicidad, que si esa persona es parte de tu propia identidad de esa manera, si esa persona muere de una manera inesperada, repentino, violento, y si tú eres testigo de eso, tú te vas a chingar, ¿no? Y está probado que daña tu cerebro, porque pueden estudiar los cerebros ya, ¿no? Y ven cómo deja lesiones en los senderos neurales, por ejemplo, y de ahí brotan lo que se llaman las alucinaciones, de que yo tuve muchos, están en el libro, ¿no? Pero estás en un estado de alucinación casi constantemente, donde dijo Sachs, dijo precisamente esto, para reconectarse con esa persona perdida, no es ejercicio de memoria, ¿no? Tú no eres un Proust reconstruyendo lo que pasó en tu niñez. Es que en ese estado el pasado está más presente que el presente. Y te está brotando adentro de ti constantemente, en chorros, ¿no? Y tú como escritor, en mi caso, como mi oficio es escribir, ¿no? Tratando de controlar algo, esa manera que fluyen estas cosas y darles forma, ponerlos en palabras y buscar, que es muy raro explicar este proceso, buscar cómo tomar esa energía, tomar este evento que está pasando adentro de ti y canalizarlo en lo que podemos llamar una novela, ¿no? Así fue. Me consta cómo, o me constó parcialmente cómo ese texto que tú ibas escribiendo se iba transformando. Yo suelo invitar a mis amigos novelistas a que dibujen la forma de sus novelas a medida que las están escribiendo. Mi amigo Horacio Castellanos, que está aquí, ya está harto de que le invite a dibujar la forma de sus novelas, pero pasó algo muy interesante. Estos textos que Frank iba escribiendo, que giraban alrededor de esas alucinaciones y de ese dolor y de esa pérdida, cada vez que yo le pedía a Frank que dibujara la forma de eso, dibujaba una figura, siempre la misma, una especie de acantilado, ¿no? Y a medida que el texto se fue desarrollando y se fue transformando en algo más novelesco, el dibujo cambió por completo. Dejé de verlo como 6 meses y cuando lo volví a ver ya había terminado su primer borrador y me dijo, mira, te dibujo ahora la forma de la novela. Era una forma completamente distinta. En lugar de algo que caía en picada, es algo que empieza a subir, ¿no? Con unas ondulaciones muy interesantes. Y me dijo, esto que estoy dibujando es la forma de la ola, que en realidad es la protagonista de esta novela. Dijo, el centro de esta novela es la ola existencial que nos reunió a mí y a Aura, y que termina en ese, tiene su punto más alto en el accidente que sufre mi esposa en esa mar del Pacífico, ¿no? Bueno, a mí eso me pareció impresionante, que encontró que la forma de su novela y la clave de su novela era una ola. Te quería preguntar una cosa, y perdón, es que me está poniendo la voz de hace rato por la lluvia. Una cosa que me asombra es que llegaste a investigar las olas que estuvieron en movimiento en el mar que tú estabas visitando ese día. Le escribió Frank le escribió al control de olas que se ubican en Nueva Zelanda para preguntarle, por favor, descríbanme las olas que llegaron ese día al mar del Pacífico en el que se estaba bañando mi esposa y en el que tuvimos ese accidente. Quiero saber todo sobre el accidente, incluso eso. E incluso Quería saber todo. es algo, un acercamiento absolutamente original. Yo quería que hablaras un poco de esa ola y de ese tipo de investigación que está en la novela. Hasta pongo en el libro la dirección de YouTube. Porque la verdad es que después
ahora murió, que estuvimos body surfing, ¿no? Y en Oaxaca, en la playa. Y había mucha otra gente haciéndolo ese día. Había decenas de gente en el mar. Pero después surgió la pregunta que si yo había sido el responsable de pues dejarla entrar al mar ese día. Y yo sé que ella es libre, ella puede hacer lo que ella quiere, ¿no? Y pero si yo, si de alguna manera debería haber yo reconocido qué tipo de olas eran, no si eran peligrosas o no. Entonces sí, en YouTube tú pones Mazunte olas y salen videos que han tomado turistas de las olas ahí. Encontré un video de una ola que me parecía como estaban las olas ese día, y lo mandé al gran experto en el mundo de olas, ¿no? Y él me contestó que pues sí era ola peligrosa, no es lo más peligrosa, hay grados, pero no era una ola mansa para nada. Dumpers, sí. Sí, un tipo de dumper. Pues yo no sabía, ¿no? Y había mucha gente ahí en el mar. Eso me hizo muy triste, ¿no? Pero alguien estudia olas antes que van al mar, ¿no? Y también, sí, me obsesionó mucho con la idea. Así es que haces una novela. Vas buscando el sentido de lo que quieres contar en las imágenes, en las metáforas. Trabajé mucho en la idea de qué es esta ola. Y no entendí que esa ola que mató a Aura se había formado semanas antes, probablemente en el mar, en la costa de India, un bahía ahí, que los olas que eventualmente llegan a la costa de México, en esa época, como de los monsoons, se forman ahí y van cruzando, y me dio como pensar, 3 noches antes, cuando estuvimos tan felices, esa ola ya estaba en camino, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces vamos hablando, me ocurrió, dice, ¿qué hubiera pasado? No, tú querías, porque la protagonista del libro es Aura, es más que todo un libro sobre Aura, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si uno de los lectores habían pensado que era un retrato muy idealizado? O si cada vez que alguien escribe sobre un ser humano que conoció, corre el riesgo de caer en el homenaje, en que el lector sienta que está haciendo un homenaje. Y en mi opinión, cuando eso se siente, esas páginas apestan, literalmente. Se siente que el escritor quiere quedar bien con un ser humano, vivo o muerto. Martín, es muy interesante lo que preguntas. Eso de convertir el personaje en homenaje es un peligro que nunca me ocurrió que existía ese peligro. Cuando salió el libro en Francia, me dijo la esposa, estuvimos hablando, la esposa de mi traductor, dijo, este fue un libro muy peligroso. Y yo dije, por fallos de mi propio talento, los lectores habían pensado,
pues, ¿qué es la gran cosa? Ella no es tan interesante, es como una mujer ordinaria, ¿no? Nunca me ocurrió, si me hubieran ocurrido esos peligros, quizás yo hubiera puesto mi dedo en el balance, ¿no? Pero como yo escribí esta novela tan adentro de mi duelo. Y esas páginas son muy difíciles de tragar. Yo quería preguntarle a Frank, ¿cómo fue el sistema? ¿Y cómo fue posible que te alejaras de un homenaje e hicieras un retrato tan preciso de Aura? Primero, gracias por venir, y es para mí muy especial estar aquí con alguien que yo considero uno de los mejores amigos en mi vida, ¿no?